Bienvenidos a este segundo congreso, un encuentro destinado a familias y profesionales en donde a través de mucha información, junto a grandes expertos, descubriremos que existen otras formas de nacer y crecer. Soy Nidia de Sousa, creadora y organizadora de este evento. Hoy tengo el honor de presentarles a Emilio José Bastida. Emilio es especialista en partos de bajo riesgo, partos en el agua y partos en casa. Profesor de hipnoparto, formado en el uso de terapias complementarias durante el embarazo y parto. Bienvenido, Emilio. Muchísimas gracias, gracias por invitarme a participar del congreso y un poco predicar, ¿no?, las cosas que hago para que llegue a lo más lejos posible a todas las personas, tanto profesionales como mujeres, familias, hombres y todas las personas que tengan ganas de aprender sobre este tema. Genial, bueno, un placer tenerte con nosotros. Contanos un Igualmente. poquito cómo llegaste a interesarte por esta profesión. Bueno, esto lo he intentado reflexionar muchas veces, ¿vale? Porque a veces no es como ABC, ¿no? No es nacer y pensar, ¿no?, a qué te quieres dedicar. Pero yo creo que está bastante marcado mi experiencia familiar, porque desde bien pequeñito, a los 4 o 5 años, tengo vanos recuerdos que mi madre sufrió un aborto de una de mis hermanas, tenía melliza y en ese momento perdió uno y aquello como me marcó bastante, ¿no? Y además como que mi madre durante el proceso de mi vida, de vez en cuando, pues ha sido una conversación que ha salido a la luz, porque una de ellas es mi hermana, la que está viva a día de hoy, ¿no? A partir de eso, pues también por mi situación familiar he sido bastante cuidador de 2 hermanas que tengo y yo creo que ahí empezaron a desarrollarse como mis habilidades de cuidador de enfermero. Y como en España al final ser matrón es una especialidad de enfermería y ser matrona en principio es cuidar mucho, que es lo que nosotros hacemos, pues yo creo que ahí se desarrolló un poquito mi gusto y mis ganas, ¿no?, por mi experiencia familiar. Y ya pues cuando me dirigí un poquito hacia la época universitaria, cuando tenía 18 años, no sé por qué, porque he intentado pensarlo muchas veces, de repente algo me iluminó y pensé que quería hacer eso, pero con 18 años me presenté el primer día en la universidad y dije, hola, soy Emilio y voy a ser matrón, tal cual. Entonces ahí hay algo que no sé lo que surgió en mi cabeza, pero algo me iluminó y seguí ese camino y aquí estoy. Qué bien, qué lindo, muy lindo. Hoy nos vas a contar sobre parto en casa y es todo un mundo que a mí me fascina y en el que tú tienes mucha experiencia. Contanos un poquito qué cosas hay que tener en cuenta cuando queremos empezar a acompañar los profesionales partos en casa. Pues a nivel de los profesionales, ¿no? Es verdad que existen muchos prejuicios, mucho estigma, ¿no?, sobre este tema y también hay mucho miedo, ¿no?, de los profesionales a atender partos en casa. Yo, por ejemplo, eso fue un regalo que me sucedió a mí, porque yo mi formación de matrona la hice en Inglaterra y dentro de mi formación pues acompañaba a mujeres en casa, por eso digo que fue un regalo, porque fue lo que yo he visto día a día y para mí era absolutamente normal. Entonces, ¿qué es lo que yo le recomiendo a los profesionales para que se sientan seguros acompañando en casa? Primero, que intenten buscar referencias de matronas que tengan algo de experiencia con parto en casa, para hacer como una simulación de práctica, un seguimiento para conocer un poquito de qué manera se funciona, cuál es la logística, cuáles son los criterios para evaluar a una mujer, para asegurar que el parto en casa es seguro. Y pues, en principio también intentar formar una red con otras matronas. Asistir partos en casa es pura vocación, porque supone muchísimo tiempo nuestro, de nuestro, que se le quita de nuestro ocio, de nuestra familia, porque al final somos en general pocas matronas que nos dedicamos a asistir partos en casa en muchos lugares y tenemos pocas redes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son muchas horas de guardia esperando a que una mujer nos llame para decir, hola, estoy de parto, estoy teniendo contracciones y es seguro que nos conozcamos pronto. Entonces yo recomiendo generalmente que busquemos otras matronas con las que podamos formar equipo y empezar una andadura en conjunto, ¿vale? Luego, aparte de eso, intentar hacer prácticas con otras matronas para también saber un poquito qué tipo de material es necesario, ¿vale?
Y con esa red de matronas que tengamos, pues también absorber toda su experiencia, toda esa sabiduría e intentar hablar con ellas siempre que tengamos alguna duda, por intentar abrir un poquito más nuestro espacio, cuando tengamos dudas, tener ese punto de sabiduría de una matrona con más experiencia para sentirnos un poquito más seguros, ¿vale? Y también, ya esto sería como súper óptimo, sería según la ciudad o en el país que te encuentres, según cómo esté la situación del parto en casa en ese lugar, intentar conectar con la red hospitalaria. Es cierto, y ahora hablaremos un poquito más extendido sobre ello, que los partos en casa son seguros en muchas situaciones, pero si existiera un traslado al hospital, nos gustaría que fuera un traslado respetuoso, que el hospital conociera que ha habido un parto en casa, qué es lo que ha ocurrido y que se siguiera esos cuidados en la red hospitalaria. Genial. ¿Y qué criterios se han de llevar a cabo para que un parto en casa sea seguro? En principio, siempre decimos criterio de bajo riesgo. Odio y me odio a mí mismo cuando clasifico a las mujeres con tener un riesgo, ¿no? Porque no creo que tenemos el derecho de hacer eso con nadie, ¿vale? Pero es verdad que necesitamos unos ciertos criterios y una con la que nosotros podemos sentirnos seguros y asegurar que esa familia y ese parto y ese nacimiento va a estar en unas condiciones de seguridad. Y por eso yo siempre le explico a las mujeres que al final por eso han llegado a mí, ¿no? O a mi equipo, para buscar esa seguridad, para asegurarnos que tanto bebé como mamá están seguros durante el nacimiento del parto en casa. Nosotros al final somos personas que tenemos un seguimiento universitario, que tenemos una educación y eso nos hace poder diferenciar cuando existe algún problema o alguna cosita que nos preocupe que sea la razón por la que hacemos un traslado hospitalario. Entonces los criterios son en general una mujer que no tiene patología y que en todo su proceso de embarazo pues es todo absolutamente normal. Aún así, durante el proceso y seguimiento de embarazo se hacen visitas domiciliarias para evaluar por la ecografía, para asegurarnos que las analíticas están bien y para, en principio, pues, hacer una valoración general de que todo está bien. También se evalúan si ha habido partos anteriores, los precedentes obstétricos de las mujeres, para conocer si hay algo que nosotros podemos ir modificando durante ese embarazo para facilitar que el parto en casa sea seguro y que funcione todo de manera positiva y hacia adelante como nosotros queremos. Claro, sí, genial. Y, y se me ocurre también que las familias deben tener muchos interrogantes en el momento que llegan a ti, ¿no? ¿Cuáles son Sí, los sí. interrogantes más habituales que tienen las familias? Pues muchas veces a muchas familias les preocupa qué ocurre, ¿no? Si hay una emergencia, ¿no? Una urgencia en el proceso de parto. Tenemos que entender que ya partimos de muy buena salud y muy buen embarazo, es decir, una mujer, como hemos dicho ahora mismo, que está categorizada de bajo riesgo. Es verdad que, por ejemplo, no quizá ocurre en todos los países igual, pero en España las mujeres eh, solo tienen opción de parir en casa, las mujeres que son clasificadas de bajo riesgo, por ejemplo, en mi experiencia en Inglaterra, como todos los servicios estaban a través del Sistema Nacional de Salud, una mujer que estuviera clasificada de otra manera, pues se organizaban también las matronas con más experiencia para atenderla en casa porque esa matrona, en el caso que ocurriera algo, pues iban a saber solventar una situación de otra manera, ¿vale? Pero en principio, pues muchas de las preguntas de las familias, de las mujeres, ¿qué ocurriría ante una emergencia? Lo que digo, partimos de una salud muy buena, de un embarazo muy bueno. Entonces, en principio, la probabilidad de que algo ocurra cuando no hay absoluta nada de intervención es mínima. Y por eso nos basamos en la evidencia científica. O sea, todas las palabras que salen de mi boca no son solo mi opinión, sino es la evidencia científica la que manda. Y tenemos muchísimos estudios que lo corroboran. Entonces, nos preguntan que qué haríamos. Nosotros tenemos un equipo de material tan bueno o mejor que en el hospital. Y los protocolos que seguimos son exactamente los mismos que los hospitalarios ante las emergencias obstétricas, ¿vale? Entonces, nos preguntan sobre la emergencia, nos preguntan que cuántas personas podrían estar con la familia en el día del parto. Eso absolutamente depende de cada una. Tendrá una mujer que realmente quiere estar en su burbuja, tranquila, y no necesita absolutamente a nadie más que a su pareja, o a su madre, o a su padre, o a sus niños, que también
es perfecto que estén su hijo o su hija si tiene hijos previos. Y otras mujeres pues que necesiten estar rodeadas de muchísimo amor, de muchísima familia. Habrá personas imprescindibles que no puedan pensar que no estén ese día en el parto, pero eso es muy individual de cada uno. Nos preguntan, a lo mejor esta pregunta es muy graciosa, pero nos preguntan a veces, ¿es muy sucio hacer un parto en casa? Se piensan que todo en plan se pone manga por hombro, ¿no? Como decimos aquí. En principio no. Las casas se quedan impolutas. Los partos en general son bastante limpios, más de lo que la gente realmente se piensa. Nos preguntan también cuándo deberían llamar a las matronas. Nosotros tenemos, cuando yo atiendo partos en casa, tenemos un contacto muy estrecho durante todo el seguimiento de embarazo con la familia. Y en general, a mí me gusta bastante cuando las mujeres me contactan y me dicen, mira Emilio, me siento así o me encuentro así. Simplemente porque aunque yo esté preparado y esté de guardia 24 horas, pues yo me voy haciendo una idea de cuándo se va acercando el momento. Entonces está como más precavido. Es decir, si hay un día que yo me puedo echar la famosa siesta para descansar un poquito más antes de irme a un parto por la noche o por la tarde, pues descanso un poquito más de lo común para estar más descansado para ese parto, ¿no? ¿Qué ocurriría, por ejemplo, también preguntan si hubieran desgarros? Las matronas estamos preparadas para hacer sutura en casa, ¿vale? Hay 4 tipos de desgarros. Las matronas, en plan competentes legalmente, somos para suturar un desgarro tipo número 1 y el número 2, ¿vale? Otro tipo de desgarro, más allá de eso, sería motivo de un traslado al hospital, ¿vale? Para que lo pusieran cirujano. Nos preguntan cómo se monitorizan a los bebés. Los bebés, en plan, durante el parto, para asegurarnos que el bebé se encuentra bien, que hay bienestar fetal, utilizamos el típico Doppler que utiliza la partera o la matrona en su seguimiento del embarazo, muchísimo más frecuente, para asegurarnos que el bebé está bien, ¿vale? Casi todos los partos, la mayoría de ellos, como método de alivio del dolor se utiliza el agua. Entonces yo me voy cargado con mi piscina de parto a cada una de las casas para utilizar el agua como alivio del dolor. Y esto es una pregunta que es muy frecuente también por las mujeres, ¿no? Porque también cuando han tomado la decisión de parir en casa, pues quieren saber qué abanico de posibilidades tienen para intentar tener esas herramientas, ¿no? de alivio del dolor y poder soportar, ¿sabes? El proceso de parto. Y luego, pues la última pregunta, sí, ya cuando ha finalizado el parto, porque los partos son muy respetuosos, generalmente muy tranquilos, se respetan las decisiones de los padres siempre, de la mujer, de lo que necesita en cada momento. Y una pregunta estrella también es ¿qué hacer con la placenta? ¿Qué hacen generalmente la gente con la placenta? Pues hay gente que la encapsula, hay gente que se quiere comer un trocito de placenta para intentar recuperar un poquito de energía, gente que la utiliza como batido, gente que la utiliza de manera simbólica para plantar un árbol, gente que hace imprimaciones de la placenta en papel de acuarela que se queda como un cuadro súper bonito. Pero esto también, cada familia es muy individual, las necesidades y los gustos de cada persona. Entonces se puede hacer muchas cosas. Claro que sí. Seguramente hay muchas madres que te están escuchando y pensarán, pero yo tuve una cesárea, tengo una cesárea previa. ¿Puedo tener un parto en casa? Pues es una buena pregunta, porque es verdad que hay muchas mujeres que han atendido su primer parto en el hospital, quizás no se han sentido respetadas o no se han respetado ciertos tiempos para intentar tener un parto vaginal eutóxico, y son, tras esa experiencia, mujeres que buscan alternativas, ¿no? Buscan otras opciones, ¿no? Sí que es posible, pero se debe valorar de manera individual por qué ha sido esa cesárea. En plan, hasta cuándo ha llegado esa dilatación, porque no sería lo mismo una mujer que ha dilatado de manera completa y que luego el bebé quizás se ha colocado en una posición diferente, que no ha facilitado que el parto progresara de esa manera adecuada. No sería lo mismo eso que una mujer que se le ha hecho una cesárea electiva por un problema patológico. Entonces tendríamos que valorar mucho la situación. Y en esto nosotros nos basamos, y nuestra ley aquí es la guía del parto en casa que han elaborado en 2018 las matronas de Cataluña, que están también muy basadas en las NICE Guidelines de Inglaterra.
que tienen muchísima experiencia y tienen muchísimo prestigio internacional porque llevan muchísimos años haciendo parto en casa y es una guía que se va revalorando cada 3 4 años. Entonces, todas las mujeres que tengan dudas para conocer si su parto podría ser en casa, ahí están muy bien especificados todos los criterios de bajo riesgo, de medio riesgo a individualizar a cada una de las mujeres y criterios que no aconsejan un parto en casa. Genial. Y una vez que tienen todo ese tipo de información, ¿cuáles son los motivos por los que una mujer puede decidir parir en casa? Pues en general, la mayoría de mujeres buscan un parto respetado, buscan un parto en el que se les escuche, que es absolutamente lógico. O sea, yo no podría entender esto de otra manera, ¿no? Simplemente decir lo que te apetece, lo que quieres y lo que se puede hacer, porque al final el parto, el embarazo, el puerperio, todo es un proceso fisiológico, es un proceso natural. Las mujeres no están enfermas, no están enfermas, entonces tenemos que cuidar de esa manera. Entonces la mayoría de mujeres pues buscan ser escuchadas, ser respetadas con sus propias decisiones, cosa que desafortunadamente no ocurre en muchas ocasiones en los hospitales, ya que tanto la Organización Mundial de la Salud o la ONU ha establecido que existe la violencia obstétrica, no solo en España, en muchísimos países del mundo, y por eso estamos en proceso de cambio. Hay un movimiento muy fuerte también en España de cambio, las mujeres quieren volver a tener las decisiones en su parto y este movimiento está empujando también, al menos aquí en el sur de España, que las mujeres estén cansadas ya de lo que está ocurriendo y digan hasta aquí y están buscando otras opciones donde parir. Y ahora mismo el parto en casa en una mujer de bajo riesgo, que es absolutamente seguro, está cogiendo fuerza y se está viendo un movimiento. Yo estoy encantado, estoy enamorado. Claro que sí, 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 es que Claro. en realidad creo que todos los que nos dedicamos a esta profesión abogamos a Mm, eso, ¿no? mm. Y que las familias También, cada vez se animen más. absolutamente. También la mayoría de mujeres pues buscan un ambiente tranquilo, un ambiente hogareño, que estar en casa es súper tranquilo para tener ese subidón de oxitocina que realmente una mujer necesita para tener esas contracciones perfectas para recibir a su bebé. Y básicamente, pues menos intervención, así como dice la evidencia científica, que hay mucha mayor probabilidad de partos vaginales eutóxicos, menos instrumentación, menos probabilidades cesáreas, y eso es lo que nos dice la evidencia científica. Entonces, esos son los motivos realmente que busca generalmente una mujer para ir en casa desde el respeto, sin intervención, que no sea necesaria. Claro que sí. Y una vez que nació su bebé, ¿la acompañan también en el puerperio? Absolutamente. Yo siempre digo, y mis compañeras y la gente con la que me rodeo, siempre digo que el puerperio es una etapa en la que la mujer está muy sola. O sea, aquí, al menos en España, no sé lo que pasaba en otros países, antiguamente existía esa tribu, ¿no? de mujeres que se ayudaban porque otras habían amamantado a sus bebés o tenían hermanos de leche y se apoyaban mujeres. Pero es verdad que la sociedad que existe ahora, la mujer después del parto está muy sola. Entonces, yo y mi equipo y yo, atendemos también el puerperio a las mujeres y de hecho hacemos más visitas domiciliarias durante el puerperio que incluso durante el embarazo, porque el embarazo es un momento pues tranquilo, que es de búsqueda de información, de apoyo, claro que sí, pero el puerperio siempre digo que tenemos una cosita en las manos y no sabemos qué hacer con ella, ¿no? En plan que simplemente llora, no la conocemos todavía, estamos inseguros y tener ese apoyo profesional de la matrona, de la partera, que la apoye es fundamental, porque simplemente a veces, yo digo, con 2 3 palabras, 5 minutos de conversación, se bajan unos niveles de adrenalina y de preocupación hasta el suelo. Simplemente la seguridad de que estés ahí, de que estés ahí con la mujer, ¿no? Tanto si tienes problemas con la lactancia como cualquier duda que haya con el sangrado, con el desgarro, con el cordón umbilical, con el color de la piel del bebé, absolutamente cualquier cosa. De hecho, nosotros legalmente estamos cubiertos para cubrir y estamos entrenados, somos competentes para cuidar al bebé hasta los 28 días de vida. Entonces, en principio, en un parto en casa, aunque aconsejemos que
en el primer mes de vida se ha visitado también por un pediatra en atención primaria. Ese mes de vida nosotros somos absolutamente competentes y es el mes de vida que nosotros le damos como de tregua a las familias para que comiencen a encontrar otros vínculos con otras partes del equipo multidisciplinar, ¿no? En plan de la sanidad pública como el pediatra. Claro. Y en el momento del nacimiento, recién me nombrabas al pediatra, en el momento del nacimiento, eh, no es necesario, como se hace en una institución, medir al bebé enseguida, pesarlo, o sea, se pueden respetar tiempos que en otro espacio no se respetan, ¿no? Entonces creo que eso también es muy importante y seguramente por eso muchas familias decidirán hacer un parto en casa. Absolutamente. Al final, esa hora después del nacimiento del bebé es un momento de la mujer, de la madre, con su hijo, con su hija, con su familia. Es un momento de tranquilidad, de respeto, es un momento de aprendizaje. Un momento en el que el bebé tiene que estar piel con piel, iniciar la lactancia materna para que sea exitosa, que el bebé se regule. Imaginar los cambios que sufre un bebé justamente en el nacimiento. Son cambios bestiales que son muy cansados y ese bebé necesita tranquilidad, paz, armonía, conocer a su madre, conocer a su padre si está cerca, ¿vale? Entonces hay momentos en el que necesitamos muchísimo respeto. Claro. Y todo lo que se tenga que hacer se hace después porque no hay apuro, siendo, o Sí. sea, sabiendo que es un bebé saludable y que su mamá también está bien, no hay ningún apuro de nada. Nada, se puede esperar absolutamente. Nosotros, en el equipo, al menos después del nacimiento del bebé, estamos con ellos 4 horas, ¿vale? En el que nos aseguramos, aparte de limpiar la casa, nos aseguramos que mamá y bebé están bien durante ese tiempo, ¿vale? Y nos vamos ya cuando está todo absolutamente perfecto. Si necesita más tiempo, hay más tiempo. De hecho, el peso y la talla se puede dejar incluso a las 24 horas. Fíjate si ni siquiera es necesario, porque como al día siguiente nosotros realizamos la primera visita del puerperio, pues ahí se puede hacer el peso y la talla, porque lo más importante para el bebé en las primeras 24 horas es pasar con mamá el máximo de tiempo posible, para que esté tranquilo, para que esté tranquila, para que esté en paz, para que aprenda absolutamente todo, desde empezar su patrón de sueño, alimentación y su aprendizaje cognitivo, absolutamente todo. Entonces no hay prisa para hacer la mayoría de técnicas que en un hospital se harían en prácticamente muy rápido, ¿no? En las 2 primeras horas de vida, seguramente. No sé ahí en España, pero por ejemplo nosotros aquí en Argentina, en las instituciones, antes de darle el alta a la mamá y al bebé, tienen que salir vacunados. Y muchas mamás preguntan, y pero si cuando recién nacen hay que darle vacunas, si lo tengo en casa, ¿cómo hacemos? Pues prácticamente aquí en casa, según las recomendaciones internacionales y nacionales, la única vacuna que se pondría, en plan, y se ofrece a las familias, porque al fin y al cabo es una recomendación, no es una obligación, es la vitamina K, ¿vale? La vitamina K, o sea, se recomienda dar después del nacimiento del bebé, pero habría dos formas de administrarla, tanto de manera intramuscular, en una sola dosis al bebé, como de manera oral en 3 dosis espaciadas hasta el mes de vida, ¿no? Y nosotros, las matronas, también somos capaces y traemos la medicación necesaria para dárselo al bebé después del nacimiento según los deseos de cada madre, porque tendrá familias que prefieran hacer una única dosis de manera intramuscular, familias que prefieran la manera oral por ser un poquito más respetuosa. Absolutamente respetamos todas las decisiones de la familia. Incluso en alguna ocasión, alguna familia pues no quiere que su bebé reciba esa vitamina K porque ha leído, porque tiene artículos. Perfecto. Nosotros simplemente estamos aquí para enseñar, para educar, para recomendar y al final respetar las decisiones de la familia. Luego otra cosa con eso que también es muy respetuosa y a mí me gusta mucho utilizarla es la tetanalgesia, que eso en la institución pública en ocasiones pues no se respeta tanto. Entonces aquí no hay tiempo, hay tranquilidad, hay paz. Entonces todo el proceso de embarazo, parto, nacimiento, crianza sigue la misma línea de trabajo. Entonces mientras se da esa medicación pues se puede utilizar la teta como método analgésico que está probado por evidencia que funciona para los bebés. También, sí, también.
¿Cuáles han sido los mayores obstáculos que te has encontrado eh, en esto de parto en casa? Pues en ocasiones quizás muchas conversaciones con otros profesionales. No ya por curiosidad, sino por no respetar, ¿no? Porque a mí cuando viene una persona y tiene muchísima curiosidad y a lo mejor te dice, mira, pues yo no lo haría, pero lo respeto, ¿no? Y está muy curioso de saber cómo funciona, es fantástico. Porque al final, lo que digo, la evidencia científica apoya el parto en casa y dice que el parto en casa es seguro en los embarazos categorizados de bajo riesgo. Entonces, la evidencia científica habla, nosotros simplemente le seguimos. Entonces, las opiniones personales de los profesionales, a veces, que son muy críticas, son obstáculos que a veces pues tienes que ir solventando. Ya estoy acostumbrado, ya estamos acostumbrados la gente que nos dedicamos a esto y tenemos nuestros propios discursos para intentar explicar, ¿no?, cómo nos sentimos y que intente respetarnos. Pero en principio, pues muchas conversaciones, las preguntas siempre son básicamente las mismas. Entiendo que muchos profesionales que no han visto partos en casa piensan simplemente en la emergencia. Muchas de las emergencias que ocurren en el hospital está relacionada por la propia intervención. Entonces ellos tienen mucho miedo porque piensan, fíjate todas las cosas que ocurren aquí. Y yo pienso, tantas cosas que ocurren aquí porque se hace esto, esto y esto, ¿no? Porque si no la evidencia hablaría en contra, no a favor. Y aparte de eso, el parto en casa en España no es ilegal, es alegal, no hay leyes que nos apoyen ni por una parte ni por la otra. A la hora de establecer medidas y contacto con la administración pública, no saben qué hacer con nosotros, no saben legalmente en plan dónde encasillarnos porque no hay nadie, al menos en mi comunidad autónoma, que haya iniciado ese proceso de estar vinculado con la administración. Entonces, a veces obstáculos con la propia administración porque no saben ni siquiera ellos mismos que esto puede ser una opción para parir, hasta ese punto. O sea, hay muchísimas caras de sorpresa cuando tú vas a entregar documentación, papeleo e intentar solventar, ¿no?, lo que necesitas. Entonces, muchos obstáculos con la administración propia. Claro, sí, sí, tal cual, tal cual. ¿Cuántas personas tienes en tu equipo? ¿O son Ahora, necesarias, no? sí. A ver, en principio yo siempre, bajo mi experiencia, había trabajado y sigo trabajando en un parto en casa con 2 personas. No entiendo atender el parto en casa de otra manera, pero es verdad que tanto en España como en otros países encontrarás matronas y parteras que atienden partos en casa de manera individual y sola y también es seguro. Las guías internacionales no especifican el número de matronas que tengan que estar durante el nacimiento del bebé, pero es verdad que por mi seguridad o por la manera que yo he sido educado o me han enseñado es la manera que yo me siento más seguro, porque yo sé que 4 ojos siempre observan más que dos, que al final también un parto puede ser 1 hora, 5 horas, que 10 horas, y al final el tiempo va pasando y las personas pues somos humanos y nos vamos cansando. Entonces, tener 2 personas que se vayan alternando para mí es seguridad. Y en el caso de una emergencia, pues también tenemos 4 manos en vez de dos, y si ocurriera una emergencia en el mismo momento, aunque fuera muy poco común, tanto en el mismo momento con la madre como para el bebé, pues en ese momento cada una de las matronas o parteras estaría con cada una de ellas. Entonces, yo tengo un equipo más o menos grande, en plan somos 4 personas, pero en ocasiones, pues si necesitamos alguna matrona extra porque tenemos más partos durante ese mes, pues hacen contrataciones para ingresar más gente en el equipo. Nos gustaría ser muy grandes y que aparecieran muchísimos equipos de matronas en muchísimas partes de España, porque al final eso sería muchísima publicidad para que llegaran las mujeres y vieran que el parto en casa es una opción para parir, porque mucha gente ni siquiera lo sabe de momento. Sí, tal cual. Bueno, y esa es la idea, ¿no? De compartir este mensaje para los profesionales y para las familias. Para los profesionales que sepan que es algo que se puede hacer y que es seguro, y para las familias que sientan que están acompañadas también por gente que sabe, que está preparada para eso. Y en base a eso te pregunto, ¿qué mensaje les darías a las familias que te están escuchando sobre este tema? Siempre le diría a las familias que busquen información ante todo.
¿sabes? Ante cualquier procedimiento, desde el momento del embarazo, con respecto al parto, al puerperio, a la crianza de los bebés. El parto en casa puede ser una opción para algunas mujeres, en plan porque se sientan seguras con ello, y para otras que no se sientan seguras y que no lo hagan, pero siempre que busquen información, que valoren todas las opciones, que realmente se sienten, que se documenten mucho, que lean, ¿no? Para valorar todas las opciones. Y si al final deciden parir en casa, que busquen un equipo con las que ellas tengan una afinidad especial. Porque al final el asistir a un parto en casa, observar a una mujer pariendo en casa, es un regalo. Absolutamente. Yo lo veo como un regalo y como una fiesta. Entonces, entiendo que la mujer se tiene que sentir segura con esas profesionales, que cree ese vínculo con esas profesionales para poder brindarle ese regalo que le van a dar en ese momento y que trabajen juntas durante el proceso de embarazo para conseguir absolutamente todo lo que necesiten para que ese parto y ese nacimiento del bebé sea estupendo, sea una bomba de felicidad, de oxitocina y de alegría. Genial, genial. ¿Y qué le dirías a los profesionales? Pues les diría que se actualicen mucho, 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 mucho. ¿Por qué? Porque al final nosotros hemos decidido estar en esta rama de la ciencia, que la ciencia va cambiando y que nosotros como profesionales, y porque le debemos eso a la ciencia, debemos actualizarnos continuamente y trabajar según la evidencia científica. Entiendo que haya miedo de profesionales que no se sientan seguros de asistir partos en casa, pero como sabemos que es seguro, todos esos profesionales que tengan dudas, que tengan algún interés, que busquen apoyo, ¿no? Que busquen apoyo en otras matronas con experiencia, como hemos dicho antes, porque necesitamos muchos profesionales que al final se dediquen a partos en casa. Sé de zonas que hay mujeres que toman la decisión de parir solas en casa, que se llama free birthing. Lo entiendo, pero prefiero, o sea, esto ya es una opinión personal, prefiero que las mujeres sean atendidas por matronas, en plan que tengan experiencia del parto en casa para asegurar que el parto en casa funciona bien, que todo está bien y que tanto mamá como bebé están seguras. Pero imaginar la presión que puede sentir esa mujer al no encontrar ningún profesional. Por eso necesitamos profesionales que se dediquen al parto en casa, ¿vale? Para abrir las fronteras a estas familias y que también invito a los profesionales que se formen mucho, que se actualicen y que se formen mucho con las matronas que tengan experiencia para eso, para que adquieran más conocimiento y podamos apoyar a las mujeres de manera adecuada. Genial, gracias. Y podríamos agregar, si me permitís, eh, que los que todavía hacen partos en institución, que permitan a esa madre tener más tiempo para ver desde ese espacio, aunque sea, que esos procesos, cuando se desarrollan naturalmente, no tienen por qué tener ninguna intervención, ninguna complicación ni nada de eso. Entonces, creo que para los que todavía no se animan y trabajan en esos espacios, tener esa evidencia va haciendo que tomen confianza y que puedan ver, bueno, si no intervengo, todo se desarrolla perfectamente. Absolutamente, absolutamente. Eso es necesario porque al final yo sé que matronas que están muchísimo tiempo trabajando en el hospital, al final pierden la perspectiva porque trabajan de manera sistemática con todas las mujeres de la misma forma. Y también es verdad que el cuidado que se le da a una mujer de parto en casa, en el que tú tienes una asistencia uno a uno con la matrona, es diferente a la presión que existe en el hospital también. Sabes que yo soy por parte de la administración y por parte de las matronas hospitalarias, lo entiendo, porque también trabajo en hospital, ¿sabes? Trabajo en hospital, me dedico a partos en casa, pero entonces entiendo la problemática. Entonces necesitamos también apoyo de la administración para que apoye a esas matronas y apoye a las mujeres. O sea, que al final la jerarquía es mucho más alta. Sí, tal cual. Es un trabajo de todos, en realidad, Mm, de todos, de toda la sociedad, creo. absolutamente. Sí. ¿Qué proyectos tenés para el 2021? Porque casi ya estamos en el 2021. Pues tengo un proyecto que es fabuloso, o al menos a mí me emociona muchísimo, y además contarlo aquí porque es la primera vez que lo cuento.
Estoy en proceso de escribir un libro que será de guía para las madres para que puedan tomar la decisión de si parir en casa es lo mejor para ellas. Guau. Entonces, es un libro que se va a dedicar a explicar absolutamente cómo funciona un parto en casa, cuáles son los criterios, cómo se visita a las mujeres, qué se evalúa, qué cositas se pueden hacer durante el embarazo para que todo funcione bien, cuándo llamar a las matronas. Es decir, un libro guía que cuando se termine de leer el libro diga, pues sí, quiero parir en casa o no, o quiero parir en casa, pero que al final le facilite tomar esa decisión. Y ese libro se verá publicado en los próximos meses. Wow, me encanta. Qué buena, la verdad que es una muy buena noticia. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Genial, bueno, esperamos entonces para compartir toda esa información y seguramente las familias también estarán esperando que salga ese libro. Qué Sí, bien, qué bien. además en el libro hay alguna historia de parto que se ha atendido en casa, que son espectaculares, que yo cuando he leído las historias en las que yo también estaba envuelto desde la profesión, ¿no? Desde la perspectiva de sanitario, me ha encantado porque he vuelto a revivir ese enamoramiento, esa alegría del nacimiento y todo lo que ha ocurrido y son historias espectaculares que yo sé que a las mujeres les van a encantar, tanto como me gustan a mí, o eso espero. Claro que sí, claro que sí. Emilio, ha sido un placer tenerte aquí en el Congreso con nosotros. Todo lo que nos compartiste ha sido súper enriquecedor, tanto para los profesionales como para las familias. Así que, bueno, muchas gracias. No, muchísimas gracias por invitarme. Espero eso que haya ayudado con algo de información tanto para las profesionales, para la familia y también a partir de ahora pues estamos en contacto, ¿sabes? En las redes sociales. En plan, a mí se me puede buscar y preguntar si alguna mujer tiene alguna duda de cualquier parte del mundo que yo estaré encantado de contestar, ¿vale? En Instagram, Facebook o donde sea. Claro que sí, todos los datos de Emilio van a quedar debajo de este vídeo, de su ponencia, para que puedan contactarse y puedan tener novedades también de su libro. Estupendo. Bueno, Nidia, muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti. Muchas gracias por estar ahí. Seguimos en la siguiente ponencia.